María Fernanda, muy buenos días de Metrogas, excelente. Hola Lady, muy buenos días. Lady, antioqueña de Laos, sí señora, muy buenos días. María Elena, sí señora, muy buenos días, también acá, bienvenida. Bueno, yo creería, son las 10:05. Yo creería que empezamos para darle continuidad a nuestra citación. Entonces, pues bueno, bienvenidos a todos por esta asistencia. Queríamos hacer esta actividad para poder aclarar algo que se viene como ya para el mes de agosto, ¿no? Hoy en día, para esta charla me acompaña Catalina Molina. Catalina Molina es efectivamente especialista de producto de nuestro aliado Dataico, ¿sí? Bienvenida, Cata, a esta charla con nuestros clientes. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Ok. También nos acompaña Mónica de Mate. Mónica de Mate, nuestra gerente de desarrollo de nuevos negocios también de Dataico. Hola, Moni, ¿cómo vas? Tienes el mute. Perdón, buenos días a todos. ¿Cómo vas? Bien, Bienvenidos. excelente. También nos acompaña Lucero Gómez. Lucero Gómez es nuestra especialista de desarrollo de la línea de contar ERP en soporte lógico. Hola, Lucerito, ¿cómo vas? Hola a todos, buenos días. Bien. Y muchos de ustedes también conocen a Leonardo Quintana, quien es nuestro líder de la unidad de contar ERP. Muy buenos días a todos. Hola, Leo, ¿cómo vas? Muy Bueno, bien, Osvaldo. excelente. Entonces, hoy vamos a hablar sobre nuestro tema, una de las responsabilidades que tenemos de cara a los requerimientos de la DIAN, que es el documento soporte, documento equivalente. Para esto, efectivamente, en conjunto con Dataico, pues queremos contarles cómo se va a ver reflejado, cómo se va a utilizar en soporte lógico, en soporte lógico a través de contar, cómo se va a ver reflejado también en la plataforma de Dataico y hablar y conocer muy bien todo el tema normativo, ¿cierto? Entonces, Catalina nos va a ayudar a ponernos en contexto en el tema normativo de esta resolución y ustedes pueden estar participando, haciendo sus preguntas a través del chat y en la medida que vayamos avanzando en la charla, vamos resolviendo estas preguntas. Entonces, Cata, podemos empezar entonces con la presentación. Bueno, claro que sí. Voy a presentarles. Ahí ya están viendo, ¿cierto? Sí, perfecto. Ya vemos acá la presentación. Bueno, perfecto. Entonces, hoy lo que vamos a hablar es este contexto, ¿cierto? De todo este tema del documento de soporte, la importancia que tiene y el por qué se debe realizar, la base normativa y cómo va a funcionar tanto en Contar como en Dataico. Eso es como la agenda que vamos a tener en este espacio. Y la idea entonces ya al final es poderle resolver todas las dudas que tengan, porque yo sé que pueden haber varias duditas que la idea es que queden muy claras en este espacio. Perfecto. Entonces, bueno, entonces hablando del contexto, ¿qué es ese documento de soporte? Resulta que no todas las personas están obligadas a expedir factura electrónica, ¿cierto? Hay unas personas que, porque no cumplen un tope de ingresos, por ejemplo, de las 3.500 VT al año, no generan factura electrónica, sino que pueden generar cuentas de cobro. Pero yo como contribuyente, como empresa que le voy a comprar a esa persona, ya sea un bien o un servicio, que no me va a entregar factura, yo como comprador estoy obligado a expedir este documento soporte. ¿Cierto? Es un documento que soporta esa compra a los no obligados a facturar.
Entonces la obligación ahí está desde quien compra a estas personas que no están obligadas a generar factura electrónica, ¿cierto? ¿Para qué se emite? Es con el fin de poder soportar esos costos, esos gastos de las compras a los no obligados a facturar. Entonces, para yo poder demostrar ante la DIAN que compré un bien, que me prestaron un servicio, por ejemplo, unos honorarios, que es lo más frecuente en este tema, me prestaron unos honorarios, pero no me entregaron factura electrónica porque era una persona no obligada a facturar. Entonces, ¿yo qué voy a hacer para poder soportar ese gasto y podérmelo deducir de la renta? Es generar ese documento de soporte, ¿cierto? Ya venimos con esta obligación desde hace un poco más de un año, donde la DIAN nos dijo hay que generar documento de soporte que hasta el momento era físico. Quiere decir que generábamos el documento y lo dejábamos guardado dentro de nuestros archivos para cuando la DIAN lo requiriera. Entonces, para eso es el documento de soporte, para poder soportar esos costos y gastos de los no obligados a facturar, ¿cierto? Entonces, los obligados a expedirlo, ¿quiénes son? Según la resolución 0167 que nos sacó ahora la DIAN, los obligados son aquellos contribuyentes que del impuesto de renta o de IVA que requieran deducirse esos costos o gastos de que le compran o que le pagan a los no obligados a expedir factura, ¿cierto? Entonces, estos es con este fin. Los obligados son los que se necesiten descontar esos gastos o esos costos de sus impuestos, ¿cierto? Estos son los obligados. Entonces, ahí en los obligados hay una aclaración que podemos hacer de una vez, es que las personas que no generan factura electrónica, que no están obligados, en este caso lo deben hacer de manera física, ¿cierto? No electrónica. Ya les voy a contar un poquito más sobre el tema electrónico. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con esto? Los beneficios que son, que vamos a poder soportar esos costos o esos gastos cuando compramos a personas que no nos emiten factura. Porque la DIAN nos dice, ya una cuenta de cobro no es válida para deducirse impuestos. No sé, un documento POS tampoco es válido para deducirse impuestos. Entonces, ¿qué podemos hacer en los casos donde una persona no nos entregue factura y podernos deducir esos gastos? Es generar el documento soporte. Es específicamente para poder soportar esos gastos, ¿cierto? Y ahora lo que nos trae esta nueva resolución, ¿cierto? Es que ese documento soporte ya no basta con que sea físico, ya no basta con que lo tengan guardado dentro de su contabilidad, sino que ahora debe ser electrónico. Quiere decir que también hay que hacer el envío a la DIAN como enviamos las facturas electrónicas. Entonces, toda aquella empresa o contribuyente que necesite deducirse los gastos cuando compran a una persona que no está obligada a entregarle factura, debe enviar un documento soporte a la DIAN justificando ese gasto, ¿cierto? Eso es lo que nos trae esta resolución y ya ahora es electrónico a partir del 1 de agosto, ¿cierto? A partir del 1 de agosto debemos hacer el envío electrónico. En el proceso de habilitación, si ya ustedes están facturando electrónicamente o enviando nómina electrónica, lo que van a hacer es adicionar un documento más a todo ese proceso de envíos electrónicos que están haciendo. Es decir, que no necesitan hacer una habilitación completamente nueva, sino que por el mismo sistema de facturación electrónica van a adicionar ese tipo de documento para el envío. ¿Cierto? Eso es lo que se va a hacer dentro de la DIAN y eso es lo que nosotros les ayudamos para que el proceso quede completamente listo y puedan empezar a hacer los envíos. Ahora, ahí entonces es donde yo les decía, cuando es electrónico, que ahora hay que enviarlo electrónico, es obligación para los que ya estén habilitados dentro del sistema de facturación electrónica. Si no están habilitados porque no están obligados a facturar electrónicamente, entonces no es necesario hacer el envío electrónico. Pueden hacerlo todavía físico. Sí lo deben hacer, sí deben tener el documento de soporte, pero todavía lo pueden tener de manera física, hasta que la DIAN nos diga que también están obligados a enviarlo electrónicamente. ¿Cierto? Bueno, ¿cuáles son los requisitos para que este documento de soporte sea válido?
estar denominado expresamente como documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar, tener la fecha de operación, contener todos los datos del vendedor, del proveedor, ¿cierto?, que prestó el servicio o que vendió el bien, como los nombres, los apellidos, número de identificación, todo. También del comprador, del adquiriente también se necesita que tenga todos los datos. Va a llevar un número consecutivo, ¿cierto? Que ese número consecutivo también hay que autorizarlo dentro de la DIAN. Así como autorizamos la numeración de facturación, también autorizamos una numeración para documento soporte dentro del sistema de la DIAN, ¿cierto? Tener descripción específica del bien o del servicio prestado y detallar el valor total de la operación. Y ahora que es electrónico, entonces debe incluir la firma del emisor del documento, que es, al ser electrónico, ya con ser electrónico que tenga el código único, se cumple con esta firma, ¿cierto? Utilizar el formato electrónico, es decir, que ya debe ser electrónico y debe tener un código único que lo identifique como documento soporte electrónico. ¿Cierto? Entonces, eso es como la parte general de la norma, de todo lo que nos dice esta resolución, de que si vamos a comprar a una persona que no nos entrega factura, es necesario generar este documento de soporte, y haciendo la aclaración que es para los que se deseen descontar esos gastos de la renta. ¿Qué pasa si no genero un documento de soporte y no le compro a una persona que no me entrega factura, pero no genero el documento de soporte? La DIAN no nos estipula una sanción, pero lo que nos dice es que ese gasto no va a ser válido para poder deducirse de renta. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a pagar más impuestos, ¿cierto? Porque ya no va a restar del impuesto, sino que ese valor no se va a tomar en cuenta y el impuesto va a ser más alto. Esa es como la sanción, por decirlo de alguna manera, si no generamos el documento de soporte, ¿cierto? Catalina, ya hay personas que están empezando a levantar la mano. No sé si hacemos una pausa aquí para habilitar el tema de preguntas y respuestas. Claro que sí. Tenemos, Miremos. tenemos a Nidia que nos pide, nos acaba de levantar la mano. Te voy a habilitar el micrófono, Nidia, para que puedas hacer tu pregunta. Nidia, ya tienes micrófono. ¿Puedes, por favor, hacer tu pregunta? Nidia, entonces te invito a que hagas la pregunta en el chat para poderla transmitir. Ahí está, creo que es Leonardo, mira, creo que Nidia está preguntando, ¿aplica para cualquier monto que se adquiera? Creo que esa es la pregunta que está haciendo Nidia. Sí, efectivamente es cualquier monto. Así sean 1.000 pesos, en fin, no hay un tope mínimo, es para cualquier monto que se compre a una persona no obligada a expedir factura. Lo que pueden hacer es acumularlo en el mes o en el periodo que se lo van a descontar. Por decir algo, yo siempre le pago a una persona un transporte y le pago todos los días 5.000 pesos por ese transporte. Entonces lo que puedo hacer es a final del mes, o bueno, en una semana, dice la norma específicamente, acumular todos los pagos de esa semana a esa misma persona y al finalizar la semana decir, le pagué, no sé, 60.000 pesos y acumularlo en un solo documento de soporte por semana. Bien, Marcela Campo también nos está levantando la mano. Le voy a habilitar el micrófono a ella. Marcela, buen día. Ya tienes el micrófono habilitado. Buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, se te escucha perfecto. Ok. Mira, yo quiero preguntarte, en el caso específico de Empresagro, que es una cooperativa que trabaja, paga renta sobre el excedente, ¿ese tipo de entidades también deben tener soporte, documento soporte? Sí, bueno, las cooperativas hay que revisar es el tema de de la declaración de renta. Si son Sí, porque obligadas, nosotros no hacemos depuración de rentas y nos tomamos todo y sobre el excedente pagamos el 20%. Exacto, pero si se descuentan gastos, sí. Si no se descuentan gastos, no.
Sí, se descuenta todo lo que haya, Entonces sí. pero no, digamos que no estamos obligados a hacer una depuración como lo hace una empresa del sector real, sino lo hacemos sobre nuestros excedentes, pero no estoy segura si nosotros nos aplica esa norma. Sí, porque ustedes también de todas maneras son contribuyentes del impuesto de Ok, renta. Entonces es todo contribuyente. Y ok, sí ok. estarían obligados a generarlo también. Vale, muchas gracias. Bueno. Bueno, aquí hay una pregunta de María Fernanda Rey. ¿Aplica para las facturas POS, por ejemplo, lo relacionado con caja menor? Recordemos que con la última reforma tributaria que hubo, nos quitaron la POS como soporte válido para deducirse gastos. ¿Y qué pasa cuando facturan con POS? Los facturadores POS también están obligados a habilitarse como facturadores electrónicos, porque el cliente puede exigir factura electrónica. Entonces la DIAN dice, si usted factura POS, también debe estar habilitado en el sistema de facturación electrónica por si un cliente le pide factura electrónica. Entonces, en ese caso no aplica que se les pueda generar documentos soporte, deben exigir factura electrónica, ¿cierto? Si ustedes van, por ejemplo, a un supermercado que les entregan una POS, ahí no aplica documento soporte, sino que exigen factura electrónica. Sí, recordemos que hace poco salió la resolución 1092 del tema POS, en donde ya se estipulaban las fechas, que es a partir del año entrante, en febrero, y el monto de 5 VTs. Antes de 5 VTs se puede pedir tirilla POS, después de 5 VTs tiene que ser factura electrónica. Exacto. Y esa antes de 5 VTs es válido para el vendedor, pero para el comprador no es válido para deducirse gastos. Entonces con la POS hay que ya tener más cuidado y es mejor siempre exigir electrónica. Listo, teníamos a Laura Paola. No sé si Laura Paola Torres todavía quieres hacer tu pregunta. Buenos días. Buenos días, Laura. Bueno, mi pregunta básicamente es si los documentos soportes electrónicos solo se pueden enviar hasta el 30 del mes. Es decir, si las cuentas de cobro llegan hasta el 30, ¿solo puedo enviárselas ese día? Bueno, la DIAN en el anexo técnico todavía no ha especificado tiempo máximo como en factura electrónica, que son 10 días. Todavía no lo ha especificado así, pero sí dice que debe ser, es decir, se hace lo que dice es que se puede acumular por semana todos los documentos soporte de los pagos de esa semana. Entonces lo mejor es hacerlo por semana. Así se pase el mes, dentro de la primera semana pueden acumular, por ejemplo, si fue, no sé, el 29, 30, 31, 1, 2, 3 y 4, entonces acumulan lo de esos días y lo pueden ingresar en esa semana. Lo mejor es hacerlo pues hasta el 30, ¿cierto? No pasarse como el periodo. Pero la DIAN solamente estipuló en la resolución que una semana de acumulación de documentos soporte. Pero no dice solamente se puede enviar hasta 10 días o en fin, no. No ha especificado eso en el anexo. Vale, gracias. Bueno. Tenemos otra vez la mano levantada de Nidia. Nidia, no sé si ya tienes micrófono o lo vas a hacer por el chat. En el chat veo que preguntó, ¿qué pasa con los gastos como transportes, viáticos y similares? Pasa lo mismo. Si son personas que no están obligadas a entregarle factura, entonces puedes acumularlos una semana. Es decir, si todos los días pago transporte, puedo acumularlo de esa semana y decir que a esta persona durante estos días le pagué, no sé, 100.000 o 120.000 de transporte de manera general. Pero especificando, puedes especificar las fechas en las que se tomó los transportes o, ¿cierto? O el valor por día o acumularlo en un solo pago. Cata también está preguntando, Nidia, que si los transportes de los empleados aplica para esto. No, ahí realmente los transportes de los empleados hay que mirarlos más con el tema de nómina, cómo se van a manejar, ¿cierto? Porque recuerden que si es un viático recurrente, entonces ya se convierte en salario.
Pero si no es recurrente y esa persona va y viaja y se le paga transporte, entonces, ¿qué hay que hacer? Tomar los datos del transporte que se pagó y ese transporte le va a generar, no sé, ya sea un documento donde se especifique el transporte, si es una persona natural, le podemos hacer el documento de soporte, ¿cierto? Si el transporte, el pago va dirigido desde la empresa, porque si es al empleado, ahí hay que mirar entonces este tema de nómina, ¿cierto? En qué caso se convierte salarial, en qué caso no, pero si es a un externo y el externo es persona natural, no obliga a facturar, entonces le podemos generar el documento de soporte. Bueno, no hay más preguntas en este momento, en el chat tampoco, entonces podríamos continuar. Bueno, entonces ya aquí en la presentación vamos a continuar en cómo funciona en Contar. Entonces, Exacto. Vamos a ver cómo funciona. Entonces, Leito, si tú nos ayudas a la presentación para que Lucero pueda explicar en Contar cómo se va a ver. Sí, dame un segundo, ya estoy aquí. Bueno, mientras ponemos la presentación, bienvenidos a las personas que se están conectando en este momento. Estamos hablando sobre la resolución que tiene que ver con el documento soporte, cómo lo vamos a ver en Contar ERP, cómo se va a ver reflejado en la plataforma de Dataico y todo el tema normativo de cara a la resolución. Ahora vamos a hablar con nuestra especialista de desarrollo, cómo se va a ver en Contar ERP esta integración con Dataico. Lucerito. Ok, buenos días a todos. Mi nombre es Lucero Gómez. Entonces, ya después de ver todo lo que nos ha explicado Catalina de la normatividad, pues vamos a mostrarles cómo va a quedar o cómo quedaría el desarrollo en nuestro módulo de Contar. Entonces, el documento soporte de los obligados a expedir factura de venta. Vamos a tener en el módulo de administración, en la configuración, en la pestañita de consecutivos. Cuando seleccionemos el documento de entrada de almacén, nos va a permitir ingresar el prefijo, porque como veíamos y nos explicaban anteriormente, debe tener un prefijo. Nombramos nuestro documento como documento soporte electrónico y al final va a tener una opción para poder hacer entradas de ítems de servicio. Como las personas que están aquí, nuestros clientes saben, en el módulo de inventarios nosotros manejamos únicamente entradas por ítems de inventario. En este momento, con este parámetro, podríamos hacer, por ejemplo, una entrada de que nos estén pasando una cuenta de cobro de una instalación y digamos que nos estén cobrando, no sé, digamos, para poner un ejemplo X, un calentador. Entonces podemos ingresar el calentador, que sería un ítem de inventario, y el servicio de instalación. Entonces en ese momento podríamos hacer la combinación tanto de ítems de inventario, como ya lo venimos manejando, como de esos servicios que nos están prestando a la compañía y poderlo registrar medio del documento de entrada de almacén por un documento que ustedes van a poder crear, que lo van a llamar como su documento de soporte electrónico y que tenga su prefijo. Listo, podemos seguir a la siguiente diapositiva. Luego de esto, también en el módulo de administración, los que ya manejan con nosotros facturación electrónica, saben que aquí en la configuración nosotros tenemos todas las resoluciones que hacen referente a facturación electrónica. Entonces aquí también vamos a poder crear nuestra resolución que aplique al documento de entrada de almacén, donde nos va a pedir pues la resolución que la DIAN nos está autorizando, un número consecutivo inicial, un número consecutivo final, un último consecutivo, el tipo de documento que vamos a manejar como documento soporte, una fecha inicial de la resolución, una fecha final, un código DIAN, en este caso es autorización,
y también si queremos manejar las alertas para que el sistema nos avise cuando ya se nos va a vencer la resolución y que nos avise con unos días de anterioridad. Pues aquí pues se va a manejar todo lo que tenga que ver con la resolución que la DIAN nos está autorizando para el documento soporte electrónico. En el módulo de administración también, pues como ustedes ya también han manejado con nosotros lo que es facturación electrónica y nómina electrónica, en el módulo de administración vamos a tener poder homologar todos los conceptos de la DIAN y para poder generar el JSON o el XML. Eso pues es un proceso prácticamente interno que hacemos nosotros, pero pues hay algunas configuraciones que los usuarios pueden ver. Entonces, en el módulo de administración por parámetros generales en documentos electrónicos va a haber una nueva opción de configuración de documentos electrónicos y homologación de documentos electrónicos. Y pues va a tener su pestañita para poder hacer dicha homologación. En caso de pronto que la DIAN nos diga, bueno, ahora tienen que enviar este campo con determinada información, pues poder entrar y que el usuario lo pueda parametrizar o nosotros hacerle la indicación de cómo se puede llegar a hacer dicha parametrización. ¿Listo? Puedes seguir a la siguiente diapositiva. Perdón, Lucero, hacemos una pequeña pausa. Hay una persona que levantó la mano. Creería que de pronto es sobre lo que ya está viendo de contar. Laura García, ya te habilité el micrófono. Buenos días. Mira, quisiera saber qué plazo tenemos. No escuché, ¿qué es la que? ¿Cuál es la fecha máxima para iniciar el proceso de implementación de documentos soporte? La fecha máxima. Implementado. Sí, la fecha máxima para hacerlo electrónico, recuerden que ya estamos obligados a hacerlo de manera física, a hoy. Hacerlo electrónico al 1 de agosto. Ok, listo. Los que ya tenemos una resolución del documento soporte, ¿podemos seguir manteniendo ese número de resolución o debemos habilitar o autorizar una nueva numeración? La DIAN todavía no nos ha sacado una numeración electrónica como hizo con factura, que quitó la física y puso numeración electrónica, no lo ha hecho con documentos soporte. Entonces, por medio nuestro podemos seguir utilizando la misma y esa es la que vamos a enviar. En caso de que la DIAN nos saque una electrónica, se les estaría avisando, informando para que la generen y poderlas agregar. Ok, como ya tenemos esa resolución, ¿se debe hacer el mismo procedimiento como con facturación electrónica con entrada a la plataforma de la DIAN y asociado el prefijo con el proveedor tecnológico o no? Así es, igualito. Ok, perfecto, gracias. Bueno, ya sí la DIAN ahora, porque como ellos dentro de su propio sistema también están haciendo unos ajustes, entonces estamos esperando es que nos digan, ya deben sacar una nueva resolución que diga documento soporte electrónico. Cuando eso pase, entonces ahí sí hay que generar una nueva y la asociamos. Mientras tanto podemos seguir con la misma. Bien, tenemos otra persona con la mano levantada de Ditesco, no dice el nombre, pero ya tienes micrófono habilitado, Ditesco. Aló, mi nombre es Ernesto, ¿cómo están? Hola, don Ernesto, ¿cómo está? Adelante con su pregunta. Bien, tengo una duda ahí bien grande y es en el sentido de que ustedes hablan solamente de la entrada de mercancía. Nosotros, por ejemplo, aquí en el caso de nosotros, las entradas de mercancía, pues las hacemos con la factura electrónica, casi. Y, por ejemplo, yo estoy utilizando el documento soporte por los lados del documento soporte, lo ingreso por donde ingreso las facturas por pagar. Entonces queda ahí quedo yo ahí como perdido porque no sé si eso solamente es el módulo de entrada de mercancías. Esa es mi pregunta básicamente. Ok, don Ernesto. Como veíamos en la pantalla, en la primera pantallita donde se parametriza el documento soporte electrónico, como usted bien lo dice,
el ingreso de mercancías se hace actualmente por un documento de entrada de almacén en el módulo de inventarios. En nuestra primera fase lo vamos a permitir ingresar tanto inventario como servicios. Si es que aquí va a aparecer un nuevo parámetro aquí al lado derecho que dice que permite servicios. Entonces, cuando nosotros chequeamos o activemos este documento, él nos va a permitir ingresar tanto servicios como inventario, como ya lo viene haciendo. Entonces, ya no tendría que hacer un documento, por ejemplo, en el mismo ejemplo que yo les ponía ahorita, que me van a hacer una instalación de un calentador y me venden el calentador y me están también cobrando el servicio de la instalación. Entonces, en la actualidad, ¿cómo lo estaría haciendo el sistema en este momento? Pues tendrían que hacer la compra del calentador por inventarios y el servicio registrarlo por tesorería, como bien nos dice por los documentos por pagar. En este caso, pues solamente tendría que hacer un documento que sería por entrada de almacén. Sí, ahí podría ingresar tanto los servicios como los ítems de inventario. No sé si le queda claro, don Ernesto. No tenemos otras personas con la mano levantada. Voy a darle el paso a Merly. Merly, ya tienes micrófono activado. Merly, buenos días. Si tienes inconvenientes con el tema del micrófono, te invitamos a que nos dejes entonces la pregunta en el chat y ya la buscamos y ya te damos respuesta. De Flaminio también tenemos la mano levantada. Adelante, Flaminio. Pero no, creo que también hay inconvenientes con el micrófono allí. Leito, de pronto para poderles explicar si tienen inconvenientes en dónde encontrar la opción. Ustedes en la parte superior van a encontrar como un icono que dice gente o personas. Si ustedes pican en ese icono, se les va a desplegar en la parte derecha todas las personas que están acá en esta reunión y se encuentran, y si ustedes se encuentran ahí, van a encontrar el micrófono habilitado. Ahí ya le pueden dar clic al micrófono y ahí ya pueden hablar, ¿sí? Si es que de pronto no encuentran la ruta por donde habilitan el micrófono para hacer las preguntas. Entonces, si quieres, Leito, de nuevo hacer el proceso. Sí, estamos con micrófono habilitado de Flaminio. No sé si ya puedes encontrar el micrófono. Bueno, mientras tanto, Merly nos dejó la pregunta en el chat. Dice, yo no manejo el módulo de inventarios porque soy una empresa totalmente de servicios. No hay opción de manejarse por el módulo de tesorería. Bueno, en la siguiente fase del desarrollo, la idea es que sí, que desde el módulo de tesorería yo pueda acceder a la misma parametrización, a la misma configuración, y desde ese módulo pueda jalar el documento y lo pueda hacer desde el módulo de tesorería. Listo, Manuel Fernando Melo, te acabo de habilitar el micrófono. Adelante con tu pregunta. Buenos días, Manuel Fernando días. de Gases del Oriente. No, pues creo que la pregunta se repite con muchos acá. El módulo de tesorería, nosotros también pues lo utilizamos mucho, pues ahí cargamos pues, todas las compras a personas que no están obligadas a facturar. Según lo que ustedes nos explican,
ahorita lo tienen todo parametrizado por el módulo de compras o de inventarios. Entonces, eso nos obligaría a crear pues como esos conceptos por servicios o por artículos y empezar a parametrizarlos. Entonces, no sé en cuánto tiempo podamos utilizar ese, por el módulo de tesorería, ese documento soporte electrónico. Porque me dice, ustedes hablan de una segunda fase, pero no sé esa segunda fase, pues, cuándo estaría aplicada. Esa es la pregunta como tal. Don Manuel, indiferentemente de que se haga por inventarios o se haga por tesorería, sí se va a tener que crear los productos o los servicios como lo hacemos en inventario, porque pues digamos que la DIAN nos va a exigir cierta información de cantidades, de si maneja IVA, si no maneja IVA, si tiene retenciones, si no tiene retenciones. Entonces digamos que el manejo que se le da a un documento de tesorería, como ustedes ya lo manejan, saben que únicamente nos solicita una cuenta contable, una descripción y un valor. Entonces, con esa única información no cumplimos con todo lo que nos exige el documento de soporte electrónico. Entonces, aunque se haga por inventarios o se haga por tesorería, sí se va a tener que crear los códigos de sus servicios que les facturan, crearlos normalito y ya sea como les digo, por el módulo de inventarios o por el módulo de tesorería, se va a tener que manejar de esa forma. ¿Sí? En este momento, los que están, digamos, acostumbrados a hacerlos por tesorería, pero tienen el módulo de inventarios, pues no van a tener ningún inconveniente, pues entran a su inventario y hacen sus documentos como normalmente los vienen haciendo. Cuando ustedes contabilicen ese documento les va a afectar su tesorería, les va a afectar contabilidad, o sea, va a ser totalmente transparente. Ah, listo. Muchas gracias. Ok, con todo gusto, Manuel. Démosle paso a la última persona en preguntas y avanzamos y después volvemos a habilitar el tema de preguntas. Buenos días, don Germán Rincón. Acabo de habilitar el micrófono. Adelante con su pregunta. Don Germán, ¿ya tienes habilitado el micrófono? Bueno, nada. Adelante, Lucero, continuemos, por favor. Listo, entonces por favor seguimos a la siguiente diapositiva. Todo lo que acabamos de ver pues, hace referencia a todo lo que vamos a parametrizar en el módulo de administración para que el documento soporte nos funcione. Ya aquí en el módulo de inventarios, entonces como vemos en la imagen, en la entrada de almacén, llamamos nuestro documento que está ya chequeado en administración, que nos permite ingresar servicios, y se haría la entrada común y corriente. Aquí lo único es que el sistema nos va a permitir ingresar pues, tanto ítems de servicio como ítems de inventario. Ahí podemos seguir a la siguiente diapositiva. Cuando yo ingrese mi ítem de servicio, va a tener la posibilidad de ingresar dos descripciones adicionales. Entonces, digamos, ustedes pueden tener un servicio genérico creado en administración, el servicio genérico, y en la descripción van a poder desglosar o colocar toda la descripción extensa que pueda tener este servicio que nos están facturando. Entonces, por ejemplo, si es la instalación del calentador en tal instalación, con tales medidas, en tal ubicación, se le instaló caja, no se le instaló caja, bueno, toda la descripción que nuestro proveedor nos haya incluido en la orden de compra, pues la vamos a poder adicionar en el documento de documento soporte, y lo que va a hacer el momento de que nosotros generemos el XML o el JSON es que va a unir la descripción 1 del servicio como tal, más la descripción que hayamos colocado en estos dos campos, para que salga todo en una sola descripción. Esto, porque así es así? Porque así también nos ha pasado en facturación electrónica. Cuando se hizo la facturación electrónica,
digamos que algunos de nuestros clientes crean un ítem genérico para los servicios que se están facturando, pero las descripciones sí pueden ser bastante extensas, porque digamos que los que están facturando con el Estado, ellos piden que sean unas descripciones supremamente detalladas y se requiere que vaya muy, muy especificado esa descripción. Entonces, acá lo hicimos de la misma manera, para que no vayamos a tener luego inconvenientes o puedan ingresar toda su información sin problemas. En la siguiente diapositiva, entonces vamos a ver que en las entradas de almacén que estén marcaditas como documento soporte, vamos a poder en la pestañita de liquidación poder identificar si los productos que nos están facturando tienen impuestos y poder clasificarlo si es un impuesto por servicio o es una retención por inventario. Entonces, en este caso, yo voy a poder seleccionar si es de servicio, poder colocar de acuerdo a mis retenciones, como digamos que los que manejamos facturación electrónica, tenemos ya una tablita donde creamos todas nuestras retenciones, va a funcionar exactamente igual. Yo voy a poder seleccionar si esa retención es de servicio, el jalarla, él me va a traer el porcentaje, la base mínima en el caso que sea requerida, colocamos la base del cálculo y después me va a generar el valor de la retención, ya sea por servicios o de inventarios. De esta forma poderlo generar y también enviar al soporte, al XML o al JSON del documento soporte electrónico. En la siguiente pestañita, en la siguiente diapositiva, entonces vamos a encontrar también en nuestro módulo el iconito que ya ustedes manejan del documento soporte electrónico, tanto para factura electrónica como nómina electrónica. Entonces vamos a tener el mismo iconito, donde él va a tener, digamos, algunas opciones de actualizar los estados, de enviar el documento, de generar el JSON, de validar estados, de generar el PDF y la opción de salir, perdón. Y va a tener también las pestañitas de documento electrónico por enviar, para que yo pueda seleccionar los que quiero enviar, los enviados para poder revisar los que yo ya he enviado, y de igual forma como se maneja en la factura y en nómina, vamos a poder también realizar las notas, poder enviarlas y tenerlas por separado, las que están por enviar y las enviadas. Y tendríamos pues nuestra acostumbrada pestañita de notificaciones, donde pues nos informa qué ha pasado con ese documento al momento de hacer el envío. O sea, esto los que ya tienen con nosotros pues factura electrónica y nómina electrónica, pues ya, digamos, tienen el manejo de este ejecutado. Ahora sí, no sé si tengamos ahí más preguntas. Sí, vamos, mientras volvemos con Catalina, que es la parte de cómo se visualizaría la información que nosotros desde Contar enviamos a Ataico, habilitemos otra vez el tema de preguntas, porque hay varias personas que están preguntando. Te voy a habilitar el micrófono a Surtitodo. Surtitodo, ¿ya tienes micrófono? Pues. Buenos días para todos. La pregunta que tenemos es que nosotros en este momento, dentro del módulo de tesorería, manejamos el documento equivalente, pero nosotros lo manejamos con cuentas, más no como la parte de crear el servicio o el producto. Mi pregunta es, ¿necesariamente tenemos que hacer la creación del servicio, digamos, en caso de que necesitamos elaborar el documento equivalente de nuestro proveedor, que es un servicio de transporte? Sí, como les comentaba anteriormente, digamos que un documento contable no es lo que nos está pidiendo la DIAN en este momento, nos está pidiendo algo muy parecido a lo que nosotros manejamos como factura electrónica. Es exactamente lo mismo, pero que nos está pidiendo, pero al momento de hacer la compra. Entonces, para poder cumplir con todos los requisitos que nos están solicitando para ese documento, es necesario crear un ítem que sea el de servicio y no solamente por una cuenta contable para poder cumplir con eso. Igual se puede crear, si ustedes tienen, no sé, manejan 3, 4, 10 servicios, pueden crear un servicio genérico y en la descripción sí ya hacer
la aclaración exacta del servicio que se esté generando. Entonces, si yo tengo, no sé, un servicio de transporte, pero de ese transporte se pueden desagregar 3 servicios diferentes de transporte, pues podrían generar únicamente uno y ya hacer la aclaración en las descripciones del documento como tal de esos servicios, para no llenarse uno de mucha cantidad de ítems que están relacionados. Pero para dar claridad de respuestas, sí, se debe manejar como un ítem normalito, como lo venimos manejando de inventario. Bien, continuamos con Edgar. Edgar, ya tienes el micrófono habilitado. Adelante con tu pregunta. Buenos días para todos. Bueno, no sé si de pronto fue que me perdí un momento, pero entiendo que igual o lo hacemos, digamos, por el tema, por el módulo de inventarios, o también igual lo podemos seguir manejando desde tesorería. Digamos, ¿qué diferencia habría de hacerlo por un lado o por el otro para después hacer el envío del documento soporte? Ok, don Edgar. En este momento, digamos que la fase que estamos realizando es hacerlo por el módulo de inventarios. La segunda fase se podrá hacer por el módulo de tesorería. ¿Cuál va a ser la diferencia? Ninguna. Simplemente que ustedes del módulo de tesorería va a poder acceder al mismo formulario, que no va a ser directamente desde el módulo de inventario, sino que va a poder acceder desde el módulo de tesorería. Va a tener la misma resolución, va a ser el mismo documento. Digamos que si hay personas que tienen inventarios y tienen servicios y quieren manejarlo cada uno por su módulo, lo va a poder hacer, más sin embargo el documento va a ser el mismo. Por ejemplo, yo me llega una cuenta de cobro de un ítem de inventario, entonces yo entro en el módulo de inventarios, hago mi documento de soporte y me quedo con el documento número 1, lo envío allá a la DIAN y listo. Luego me llegó una cuenta de cobro que la quiero hacer por el módulo de tesorería, entonces yo entraría a tesorería, jalo mi documento que es el mismo de inventarios, entonces ahí ya me va a generar el número 2, pero es el mismo formulario, ¿sí? Porque nosotros tenemos que tener digamos, unos consecutivos que no podemos decir, por ejemplo, me quedó el de inventarios con el 1 y el de tesorería con el 1 también. Pues tiene que ser el mismo documento, tiene que ser el mismo formulario y pues va a ser la misma resolución, el mismo prefijo y vamos a llevar el consecutivo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues no va a ser ninguna. Si yo quiero hacerlo por inventarios, lo voy a poder hacer por inventarios. Si quiero hacerlo por tesorería, lo voy a poder hacer. La única es que la ventaja es que si en ese mismo documento vienen las cosas revueltas de inventarios de servicios y de inventarios, pues no voy a tener que hacer 2 causaciones, una por inventarios y una por tesorería, como digamos en la actualidad, si no tuviéramos este desarrollo, tocaría hacerlo así. Entonces, no, simplemente lo va a poder hacer en un único documento. Entonces, digamos que diferencia como tal no va a haber en que lo haga por un módulo u otro, porque tiene que ser el mismo formulario. No sé si queda claro el... Sí, disculpa, igual digamos entonces, pero en este momento, digamos, no sé, para el caso pues, puntual de Metricon, ¿podríamos elegir cualquiera de las dos opciones o definitivamente tenemos que empezar por hacerlo por inventarios? Igual me surgen dos preguntas, es ¿cómo va a ser el apoyo pues, para la configuración pues, de este documento? Y dentro de ello, pues la habilitación que seguramente vamos a tener que hacer con la DIAN, ¿no? No sé, Leo, ahí si tú me ayudas, como yo sé que nosotros prestamos algún servicio de apoyo ante el registro de la DIAN, pues yo me imagino que va a ser de la misma forma, pero no lo tengo claro. Sí. Leo, ¿me ayudas ahí? Sí, el tema es que lo vamos a trabajar muy similar a como lo hicimos con facturación y con nómina. Entonces, todos los clientes van a ser contactados desde implementación, un implementador se acerca a ustedes, los apoya en esa configuración de contar, los apoya en esa configuración de la DIAN, del registro ante la DIAN. Entregamos obviamente pues el paso a paso de cómo se debe hacer ante la DIAN y ya. Pero inicialmente en estas primeras etapas, en estos primeros días de agosto o todo el mes de agosto, vamos a estar muy pendientes de ustedes apoyándolos en configurar y que todo se empiece a ir bien a la DIAN. Sí, me imagino que de igual forma como se hizo en facturación electrónica hasta que
Se les hace el acompañamiento hasta que ustedes puedan validar que llegó la información a la DIAN, puedan verificar y validar tanto con el operador como con la DIAN, que todo les haya quedado correcto. Lucero, y bueno, la pregunta es, ¿podemos elegir hacerlo por inventarios o por eso, digamos, al 1 de agosto? ¿O cómo va a ser esa transición? Pues en tanto a fechas no sé, Leito, ¿me ayudas? Yo sé que en este momento, en primera fase, se entregaría inventarios y ahí pues no tendrían ningún inconveniente en hacer sus documentos soporte. Para la entrega de tesorería, no sé, Leo, fechas. La idea, sí, la idea es que en agosto pues esté ya el sistema completo. Sí, estamos en este momento en etapa final de desarrollo y de pruebas. Y la idea es que Contar pues tenga la posibilidad de que ustedes puedan hacer ese documento desde tesorería o desde inventario, de acuerdo a lo que ustedes tienen. Por ejemplo, hay clientes que solamente tienen tesorería porque no manejan inventarios, porque no lo necesitan, entonces la funcionalidad va a estar desde tesorería. O hay personas o clientes que manejan el inventario y tienen tesorería, entonces también ustedes pueden elegir manejarlo desde cualquiera de las dos partes. Hay que tener en cuenta es que si voy a ingresar a tesorería, el documento de soporte que se manejaría en tesorería no debe traer productos. ¿Sí? Allá solamente iría a habilitar documentos de soporte de servicios. Todos los documentos de soportes que traigan productos se deben manejar desde inventarios. Es correcto. Gracias. Listo, continuamos con las preguntas. Don Germán Rincón le acaba de habilitar el micrófono. Adelante con su pregunta. Don Leo. Buenos días, don Germán. ¿Sí me escucha? Señor, lo escuchamos. Sí, señor. Don Leo, Bueno, la verdad ya no lo escucho. No sé Don si Germán, ahora sí se nos fue. ¿sí me escucha ahí? Ahí Ahora, sí. ahora sí. Bueno, don Leo. Bueno, la pregunta mía, tengo dos preguntas, don Leo. Primero, por decir algo, yo compro un producto que transformo en la empresa, ¿sí? Viene con documento electrónico. Ahora, quien me lo transforma es un tercero. Ella me hace una cuenta de cobro. Tiene que ser electrónica. ¿Cómo tiene que ser? No, ahí en la cuenta de cobro, esa persona se la entrega normal. Puede ser en un documento físico, puede ser enviado en correo, pero ese no es el electrónico. ¿Cuál es el electrónico? Usted que la recibe, le recibe el documento a esa persona, hace el documento soporte de que recibió esa cuenta de cobro, de que le prestó un servicio esa persona. Y usted es el encargado de hacer el documento soporte y enviarlo a la DIAN de manera electrónica. A ver, entonces es como el documento equivalente que nosotros le hacemos llamémoslo así, a una cuenta de cobro que nos presentan. Eso, así es. Exactamente es ese. Así Exactamente es ese, solamente que en este momento, digamos, no estaba la obligación de enviarlo a la DIAN. A partir de agosto, ese documento se debe enviar a la DIAN. Entonces, lo que estamos presentando hoy es el mecanismo de cómo enviarlo a través de Contar y el operador Dataico a la DIAN. Bueno, la segunda pregunta es esta. El transporte, digamos, que yo le doy a un comercial para visitar a un cliente, para desplazarse. Con ese recibo de caja, ¿qué hago yo? Bueno, ahí es como yo les decía ahora, depende. Usted le paga el transporte al comercial, le da el dinero a él directamente o usted le paga a la empresa de transporte. No, se lo doy directamente a él. Entonces, ahí hay que tener dos temas importantes. Uno es el de la nómina, porque si es recurrente, usted todos los días le paga transporte o cada mes, ¿cierto? Se vuelve salarial, o sea que se vuelve un pago dentro del salario y ahí no aplica documento de soporte. Pero si es un transporte que no es recurrente, que es de vez en cuando, ¿cierto? Y esta persona, el comercial o el empleado, le trae a usted un soporte de ese pago del transporte, ¿cierto? Ese soporte puede ser o una factura que la empresa de transporte le haya generado y en ese caso no hay que hacer documento de soporte,
o le puede traer una cuenta de cobro o un papelito donde le dice, se pagó eso a esta persona con este nombre, con este número de cédula, todos los datos de esa persona. Ahí sí usted puede hacer el documento soporte. Porque recuerden los requisitos del documento soporte. Debo tener los datos de la persona que prestó el servicio. Entonces, si el empleado le trae a usted el nombre, el número de cédula, la dirección, correo electrónico, todo, usted puede hacer el documento soporte. Pero ahí lo que debe tener en cuenta es la parte de nómina, para que no vaya a caer pues como de pronto en procesos ahí de nómina o en sanciones por nómina. Eso es otro tema que sí es bueno que revise. Bueno, ¿en qué lapso de tiempo no es recurrente? No es recurrente cuando, por ejemplo, se hace que 1 o 2 veces al año. Al mes, al año. Al año, ajá. Es recurrente cuando es mensual, por ejemplo, cada mes, cuando es quincenal, cuando es semanal, incluso cada 2 meses también se vuelve recurrente. Entonces debe validar muy bien ese tema, cómo lo está manejando. Recuerde que hay un 40%, bueno, eso es otro tema ya de nómina que es bueno que revise de pronto con su contador o con la persona que le pueda ayudar en temas de nómina. Ah, bien, Catalina. Le quedo muy agradecido. Bueno, muchas con gracias. gusto. No, gracias. Listo, vamos a continuar con la siguiente persona. Adelante, Lady, tienes micrófono ya habilitado. Adelante con tu pregunta. Buenos días. Buenos días, te Bueno, escuchamos. mi pregunta es porque nosotros también tenemos el documento soporte en este momento por el módulo de tesorería. Como decía ahorita la señora de Surtitodo, realizamos la contabilización del servicio directamente en el documento soporte. Según nos indicaban, ya esta vez no iría la contabilización porque no es lo que nos pide la DIAN, sino como tal el servicio. Ahí el tema es que como son diferentes tipos de servicios, entonces van servicios de la cuenta 51, de la 52, de la 72, de la 73, y el tema de contabilización, ¿cómo se haría desde el sistema? Porque si creo un servicio genérico, entonces las cuentas contables no me servirían para todos. ¿Cómo se haría en el sistema o tendrá una pestaña adicional para uno ingresarle las cuentas reales a las que va ese servicio? No, es correcto lo que mencionas. Como se va a crear el ítem desde como un ítem normal, allá está la parametrización de las cuentas. Perdón, más sin embargo, si tú tienes diferentes servicios y cada servicio va a una cuenta diferente, en ese caso tendrás que crear cada uno de los servicios con la cuenta correspondiente para no tener que hacer dobles causaciones luego en tesorería. Simplemente llamas tu servicio, ese servicio ya tiene su cuenta relacionada y ingresas tu cantidad, tu precio y total y listo. No tendrías que ingresar cuentas adicionales, pero sí debes crear cada uno de los servicios con su cuenta relacionada en el módulo de administración. Ok, pues sí veo ahí como mucha cacharrería en el sistema porque servicios son muchos los que se presentan, pero si ahora inicialmente está así, tocará. Muchas Sí, gracias. igual se parametriza una única vez, entonces si tú tienes que hacer por tesorería, todas las veces toca digitar las cuentas y hacer un registro prácticamente manual. En este caso se parametriza una única vez y ya simplemente desde ahí en adelante llamar el servicio que corresponde y ya se haría la contabilización. Ok, muchísimas gracias. Todos. Bueno, continuamos con Heidi Guerrero. Heidi Guerrero, adelante con tu pregunta. Heidi, te estamos esperando. ¿Tienes micrófono? ¿Ya está habilitado tu micrófono? No, creo que desistió. Ok, bien. Dice el Cid. Cid, ¿tienes habilitado ya el micrófono?
Bueno, continuemos. Don Germán Rincón, otra vez te habilita el micrófono. ¿Habías vuelto a levantar la mano? Venga, ¿cómo está con Raúl Hernández? ¿Cómo le ha ido? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Raúl. Sí, venga, yo te hago una pregunta. Los servicios, cuando manejamos servicios, que es el gasto, ¿la contrapartida siempre va a ser cuenta por pagar o también lo podemos manejar de caja o banco? Sí, digamos que ahí la forma de pago que ustedes seleccionen en la factura, esa es la contrapartida, la que ustedes seleccionen. Pero podemos manejar también, podemos seleccionar, ¿cierto? Caja o banco, en el caso. No, Sí, siempre... no hay problema. Ustedes crean sus formas de pago normal, como cuando hacen una compra de inventarios, normalito. Entonces allá les pueden pagar en efectivo, transacción, las diferentes formas que ustedes creen, va a funcionar exactamente igual. Ah, bueno, muchas gracias. Pues. Venga, nos regalan las diapositivas de esas diapositivas. Esta sesión, para todos y para una pregunta que hay en el chat, esta sesión se está grabando. Una vez terminemos, la vamos a publicar en nuestras redes sociales y en la página web, ¿sí? Para que quede allí de consulta. ¿Vale? Listo, Miguel Lepaño, gracias. Leito, teníamos agendado de 10 a 11. Si quieres, damos continuidad para que Dataico pueda mostrarnos la parte de la plataforma de Dataico y al final sí podemos continuar con las preguntas, ¿te parece? Nos quedamos, sí. Sí, de acuerdo. Dale. Catalina, ¿proyectas tú o avanzo aquí en la presentación? Tú me dirás. Sí, si quieres pasa ahí a la siguiente de una vez, que ahí estamos viendo Dataico. Entonces cuando ya llega la información desde ustedes, a nosotros nos aparece así, ¿cierto? Tenemos un módulo de compras en donde tenemos un submódulo de documentos soporte. En ese submódulo vamos, que ya en este momento tenemos la opción de crearlos, de eliminarlos, editarlos, enviarlos al proveedor, en fin, lo tenemos así, en esa línea, ¿cierto? Como se ven las facturas también, o las compras, y lo que vamos a tener adicional es el botoncito que estamos remarcando en rojo, que es para el envío a la DIAN. Eso sería pues como lo que cambia ahora, vamos a tener esa opción de envío, y luego entonces cuando se envía a la DIAN vamos a tener también la opción de hacer notas de ajuste, que por ahí también viene una pregunta sobre cómo anularlo, ¿cierto? La anulación, al igual que en facturas electrónicas que se hacen notas crédito, notas débito, en fin, aquí en documentos soporte se tienen notas de ajuste. Esas notas de ajuste, lo que se van a poder hacer con ellas es cancelar completamente el documento soporte o hacerle un ajuste, ya sea restando o sumando a ese documento soporte, que también lo vamos a poder hacer pues como desde el sistema, ¿cierto? Entonces, como les decía, pueden seguir con la misma numeración hasta que la DIAN nos diga que debe ser numeración electrónica. Por ahora pueden seguir con la misma, esa numeración es la que se va a estar enviando a la DIAN, ¿cierto? Entonces, en nuestro módulo se ve así y vamos a tener ese botoncito para hacer el envío, ¿cierto? Porque ya todo el tema del manejo, de cómo ingresarlo, todo ya es con el sistema que ustedes ya manejan con Contact. Bueno, aquí en esta diapositiva lo que vemos ya son los documentos que son necesarios. Este se suma uno más necesario para podernos deducir y poder soportar tanto ventas como compras, ya sea de servicios o de bienes, y poder demostrar gastos y costos. Que ya este se suma a la factura electrónica, nota crédito y nota débito electrónica, el documento soporte de nómina, de pago de nómina, que también es electrónico, y la nota de ajuste de ese documento de nómina. Ahora lo nuevo también, que son eventos de recepción electrónicos, y este tema que estamos viendo hoy, que es el documento soporte electrónico. Entonces recuerden, estos son los documentos a hoy que están electrónicos, que son obligatorios de enviar a la DIAN. Y listo, eso es como el tema que se estaba tratando hoy, y la idea es que pues sí haya quedado como claro, o no sé si vamos a resolver otra tandita de preguntas. Excelente, Cata. Muchísimas gracias por esta presentación. Creería yo que sí, vamos a darle espacio, Leo, a preguntas que hayan adicionales, aunque pues en el transcurso se han resuelto muchas. Hay dos preguntas en el chat que creo no hemos respondido.
Y hay una persona con la mano levantada. Entonces, la primera pregunta del chat dice, ¿con qué frecuencia se debe enviar este documento a la DIAN? ¿Qué sucede en el caso de un cambio? Bueno, la frecuencia, recuerden que es por cada evento. Quiere decir, realicé una compra, a una persona no obligada a facturar, en ese momento debo hacer el envío. Ya como les decía, la DIAN lo que admite es una acumulación semanal. O sea, cada semana yo puedo acumular por cada proveedor lo que le pagué la semana, durante esa semana, ¿cierto? Por ejemplo, lo que les decía de pagos pequeños, de 10.000 todos los días, entonces puedo enviar los 70.000 en un solo documento soporte acumulado durante esa semana a ese mismo proveedor, ¿cierto? Pero de manera general es cada que hago una compra, ahí mismo envío el documento soporte. Ok, la otra pregunta del chat dice, ¿las personas naturales también deben generar este documento? Deben generarlo, sí. Es decir, todos los que necesitemos deducirnos costos y gastos debemos generar el documento soporte. Ahora, si la persona está obligada a facturar electrónicamente, está habilitada en el sistema de facturación electrónica, lo debe enviar electrónico, ¿cierto? Pero si es una persona no obligada a facturar electrónicamente, lo debe generar y guardarlo para sus archivos para cuando la DIAN se lo requiera, pero no es necesario que lo envíe electrónicamente. Listo, vamos a habilitarle el micrófono a Manuel Fernando Melo. Listo, adelante Manuel, ya tienes micrófono habilitado. Hola, mira, una última pregunta, pero eso sí ya más de pronto enfocado al contar RP. Como se va a requerir la creación de esos ítems en el módulo de inventario, ¿es posible, no sé, por archivo plano, por, no sé, un tema, un script de ustedes, subir esos ítems con todos los parámetros que se necesiten para hacerlo de una forma más ágil y que sea, para no, pues, no hacerlo manual, uno a uno, concepto por concepto? No sé si existe esa posibilidad. Pues que en el sistema está la opción disponible para que el usuario lo pueda hacer directamente, no. Ya si, digamos, ustedes consideran que son demasiados ítems los que van a crear, pues ya tocaría con implementación solicitar la ayuda y pues ellos les podrían ayudar por medio de archivo claro, pero pues eso sí ya tocaría, digamos, por medio de implementación. ¿Y cuánto tardaría? Pues sí, es que nosotros por lo menos, pues sí tenemos, pues como manejamos prácticamente que todo por el módulo de tesorería. Digamos que el módulo de inventarios es nulo para nosotros en ese momento. Entonces, Sí, Manuel, tendrían que evaluar, de acuerdo a lo que hablábamos ahorita con la otra persona que nos preguntó lo de las cuentas contables, cuántos servicios tendrían que crear de acuerdo por cada cuenta contable que ustedes manejen. Y de ahí, pues, dependiendo de lo que ustedes digan, no, nosotros manejamos, no sé, 250 ítems o 20 ítems, pues en ese orden de ideas ya de implementación les podría decir cuánto se demorarían haciendo esa importación. Manuel, como es un tema muy particular para ustedes, el momento en que el consultor de implementación los contacte para realizar la implementación de este tema del documento de soporte, ahí le puedes comentar a él la cantidad de registros y ya él nos dirá, me voy a demorar 1 hora, 2 horas con ese proceso. ¿Sí? Listo. Muchas gracias. Vale, bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta con relación a este tema. Las actualizaciones de contar con el documento soporte vamos a empezar a hacerlas muy seguramente a mitad de la próxima semana o inicios de agosto. Sí, la idea es que para la fecha de cumplimiento, para la fecha de exigencia de la DIAN, pues nosotros ya estemos al aire con este producto.
Listo, Leo. Ya estamos pasados 13 minutos de la hora programada. Entonces, pues muchísimas gracias a todos por asistir a este evento. Recordarles que todos nuestros clientes de Contar ERP tienen sus comerciales asignados. Tanto Mary Helen como Angie están al frente de las cuentas para que ustedes puedan validar el alcance del servicio de cara a poder tener este tema de documento soporte. Sí, también de cara a las preguntas que han realizado de la necesidad de hacer temas puntuales, que la comercial los oriente también de cara a cómo se debe realizar esas actividades. Entonces los convido a que contacten tanto a Mary Helen como a Angie, que hagan sus preguntas, que vía WhatsApp o con una llamada a ellas podamos enrutar el cumplimiento de esta resolución y de las preguntas puntuales en donde nuestros clientes necesitan ayudas en este tema de implementaciones puntuales o específicas. ¿Listo? Muchísimas gracias, Cata, muchísimas gracias, Mónica, por esta participación, por aclarar todas estas dudas. Esperamos también hacer muchos más eventos con ustedes. A ustedes muchísimas gracias por la invitación y pues Catalina, tanto Catalina como yo y todo el equipo de Dataico pues está atento a las dudas que puedan los clientes de soporte lógico transmitirnos a través de ustedes y poderlos resolver. Perfecto. Muchísimas gracias también, Leo y Lucero, por la participación y esperamos vernos de nuevo con nuestros clientes en un nuevo tema. Gracias a todos por la participación. Claro que sí. Buen día. Gracias a ustedes. Gracias a Chao. todos. Hasta luego. Chao, chao.